en la nube. Ya está. No importa, vamos a continuar entonces, miren, vamos a grabar esta clase. Es una continuación de lo que Profesora, ustedes... ¿Te escucho? en la meseta del Collao no se encontraba la cultura tiahuanaco. Así es, muy bien, sí, en la meseta del Collao estaba la cultura tiahuanaco, ¿no? Efectivamente. Vamos a hacer la continuación de la clase de los incas que han estado trabajando. El tema de los incas es muy amplio, ¿ya? El Tahuantinsuyo es un tema muy amplio, por eso que no se puede hacer en una clase, tranquilamente se hace en 3 clases, ¿ya? Miren, así estaba dividido entonces, es lo que el profesor les ha enseñado, ¿no? El Collasuyo, el Contisuyo, el Chinchaysuyo y el Antisuyo. Pero más allá de que se memoricen esto, lo importante es que ustedes entiendan la importancia que tuvo el imperio incaico, ¿no? El imperio incaico logró expandirse hasta países como lo que hoy es Ecuador, como lo que hoy es Colombia, ¿no? Por el norte. Y por el sur se expandió hasta países como lo que hoy es Chile y Argentina. ¿Me entiendes? Entonces, fue un territorio muy extenso, ¿no? Como lo hemos visto en el mapa de acá, mírenme. Nuevamente vuelvo al mapa para que tengan una idea. Agarraba parte de Bolivia, parte de Argentina, parte de Chile, parte de Ecuador y parte de Colombia, ¿no? Y obviamente la mayor parte era el Perú. Profesor, ¿Te o escucho? sea que la otra parte ya antes el Perú era grande. Antes de esto, por eso era importante trabajar las culturas pre-incaicas, ¿no? Que no han podido hacerlo porque, bueno, el profesor tomó la opción de trabajar de frente al imperio incaico. Antes de esto, habían culturas independientes, regionales, ¿ya? Entonces, cuando los incas aparecen como un pequeño pueblo que vivían en el Cusco, pero poco a poco fueron expandiéndose. A través de las guerras, fueron enfrentando a sus rivales y fueron ganando a las guerras y fueron conquistando a muchas culturas. Todas las culturas que ustedes conocen, Chimú, Moche, la cultura Paracas, la cultura Chavín, ¿no? La cultura Lambayeque, la cultura que les he dicho que existía en la selva, ¿cómo les mencioné hace rato? Eh, los chachapoyas. Todas esas culturas han sido pre-incaicas, han existido antes de los incas. Los incas, a todos ellos, bueno, a la gran mayoría, porque algunas de esas culturas se extinguieron antes de que aparezcan los incas, ¿no? Se difuminaron antes de que aparezcan los incas, pero la gran mayoría de ellas sí existían. Por ejemplo, ustedes conocen, pues, Chan Chan, ¿no? Han pasado por Trujillo alguna vez, han venido por Trujillo, se han ido a Huanchaco de repente alguna vez, y ahí está Chan Chan, ¿no? Chan Chan, por ejemplo, Profesor, para terminar ahorita esta idea y me haces la pregunta. Chan Chan pertenecía a la cultura chimú, ¿no? A la cultura chimú. Y los incas conquistaron a los chimús, ¿ves? Los conquistaron y los anexaron a su territorio. ¿Sí? Ahora sí, dime cuál es tu pregunta. no se quería decir. Sí, sí, que los incas los conquistaron, ¿verdad? También Sanchan es la ciudadela más grande de Más. Barro. Ah, sí, esa es la ciudad de la más grande. Pero yo quería ir al punto en que ustedes entiendan de que esta cultura, que era el pueblo Cusco, se llamaba, era un pueblo chiquito, ¿sí? Se fue expandiendo, ¿no? A través de la guerra, a través de las conquistas, ¿ya? Y llegaron a su esplendor, justamente ese es el mapa de su momento más amplio, ¿no? En donde llegan a tener estas 4 zonas, ¿no? Estas 4 zonas. ¿Ya? Mira, el Collasuyo abarca pues justamente, se va hasta la zona de Bolivia, Chile, Argentina, ¿no? El Contisuyo es la parte suroeste, ¿no? Está Ayacucho, la parte de Arequipa. El Chinchaysuyo, la región, ¿no? Donde aparece la constelación del felino, dice, acá ocupó Ayacucho, Arequipa, hasta el río Encalmayo, hasta Colombia, ¿no? Hasta Colombia. Y finalmente el Antisuyo, que son los límites que van hasta la selva, ¿no?
Aquí, por ejemplo, en la selva, presten atención y dejen de escribir, salvo que sean para preguntas. Ya les he dicho en la clase de ayer. Solo en el chat, solo es para preguntas. Nada más. Cualquier otro comentario, eviten hacerlo, por favor. ¿Ya? Entonces, el Antisuyo, por ejemplo, tuvieron que conquistar a los chachapoyas. Los chachapoyas gobernaban la zona de la selva, la cultura chachapoyas. Y ellos tienen ahí una ciudadela que es muy conocida. Tal vez algún día la visiten o han escuchado hablar de unas ruinas. Se me ha ido el nombre. Le llaman el segundo Machu Picchu, ¿no? Son unas ruinas muy hermosas. Ahorita se me va a venir el nombre y les voy a decir. Pero ahí conquistaron a la cultura chachapoya, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver acá, mira, los idiomas que hablaban, ¿ya? Entonces tú entenderás que estas culturas tenían diferentes idiomas, pues. Muchos de ellos se han perdido en el tiempo. Muchos de ellos se han perdido en el tiempo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, la gran mayoría de ustedes viven en Moche, ¿no? Ahí hablaban el Muchip, ¿ves? Tenían su idioma, el idioma Muchip. Luego, cuando los españoles nos conquistan, nos imponen su idioma, ¿no? Entonces, idioma, dice, varios idiomas se hablaron en el antiguo Perú. Los más importantes, ¿no? Fueron el Puquina, el Aymara, ¿no? Los Aymara, Profesor, el Runasimi y el Quechua. El que se ha quedado más es el Quechua y el Aymara. Dime. Runasimi es quechua, ¿no? Sí, es una variación del quechua, sí, ¿no? Y acá está el quechua en sí, el Entonces, quechua. los quechua le decían los españoles y Runasimi le decían los incas. Ok, de acuerdo. Son variantes, ¿no? Bueno, el quechua era el idioma principal, obviamente. El origen, no sé si el profesor les explicó, el origen de la cultura incaica. Hay varios orígenes. Uno de ellos es el origen, digamos, mitológico, ¿no? Las leyendas, la leyenda de los hermanos Ayar, no sé si han escuchado esa leyenda, de cuatro Sí, hermanos, Sí, ¿no? Sobre el origen. ¿Sí lo hicieron la sí, leyenda de los hermanos Ayar lo con el hicimos, lo profesor? ¿O no? sí. escuchamos, ¿Sí? pero el profesor Ah, nos perfecto. relató El un poco. profesor no, Ya, perfecto. Nos cuenta la historia de cuatro hermanos que salieron pues de un cerro, del con cerro cuatro esposos. Tamputoco, ¿no? Con sus esposas, así es, ¿no? Hay Arauca, hay Arcachi, hay Aricu y hay Armanco, ¿no? Y estos se fueron formando las tribus, ¿no? Fueron formando los grupos, pues. En fin, ¿no? Conmigo no vamos a estudiar tanta memoria porque están en primero, sino vamos a ir más que todo a la interpretación, ¿no? A la interpretación, ¿ya? A la valoración que le podamos dar. Bueno, ahí está una interpretación de la leyenda de los hermanos, ¿no? Ahí está la leyenda, hay una interpretación, ¿no? Mira cómo se interpreta, que es lo que yo quiero que entiendan. Estos hechos son interpretados como la conquista del Valle del Cusco por tribus quechuas. La tribu era la tribu quechua, pues, de donde nace todo. Los cuatro hermanos, al decir del mismo doctor Valcárcel, que es el que hace el estudio, representan las cuatro tribus. O sea que en esa época habían cuatro tribus, los Maras, los Tampus, los Mascas y los Chilques, que proceden del Valle de la Purímac. Ocuparon lo que más tarde sería la capital del Imperio Cusco. En la lucha entablada entre las cuatro tribus, la más aguerrida, la de los Mascas, capitaneada por Ayarmanco, habría vencido a todas las demás, constituyéndose de esa manera el fundador de lo que después sería la dinastía de los Incas o el Imperio Incaico. O sea que, al parecer, antes del Imperio de los Incas, habían cuatro tribus, y la que lideraba Ayarmanco eran los Mascas, que pelearon con las otras tribus, que estaban lideradas por sus hermanos, y al final él se hace del poder, ¿no? Bueno, la leyenda de Manco Cápac y Manahoyo, me imagino que también el profesor les habrá contado, ¿no? Sí, Ya está. Sí, Ahí está, ¿no? Mira, narra la historia de dos personajes, salen del lago Titicaca, ya no del cerro Tampocopo, sino del lago Titicaca, ¿no? Enviados por el padre Dios Sol, ¿no? Le dieron una barreta de oro y le dijeron que donde la plante, ¿no? Ahí iba a fundar el imperio, ¿no? Y donde, ¿no? Este instrumento se hunde en las faldas, perdón, del cerro Guanacaure, ¿no? Ahí se hunde el instrumento y ahí da inicio a la cultura quechua, ¿no? ¿Cómo se interpreta? Mira, la interpretación es otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos esto? Mira, lo voy a leer rápido.
Dice, se interpreta según la leyenda, se trata de personajes míticos, ¿no? Considerados de origen divino, que vienen a cumplir una misión, ¿no? En el fondo son buscadores de tierras fértiles, o sea, buscan tierras en donde poder hacer la labor agrícola. En este sentido, está simbolizado la varilla que se hunde como la planta, ¿no? La planta que va al suelo para florecer. ¿Sí me entiendes? O sea, la leyenda hay que interpretarla, ¿no? No hay que tomarla al pie de la letra, porque son personajes míticos. Entonces, la interpretación de esta leyenda tiene un fuerte sustento real, ya que se indica que Manco Cápac representa a toda una nación, posiblemente los tiahuanaquenses, o sea, viene de la cultura tiahuanaco, ¿no? Por eso era importante estudiar las culturas anteriores, que vivían en la región del lago Sagrado. Como se sabe, los terrenos más fértiles allá están precisamente alrededor del lago. De tal modo que hubo un momento en que la explosión demográfica y la escasez de tierras obligó a la nación a buscar región rica y amplia, ¿no? Entonces, al parecer, ellos vivían, la cultura tiahuanaco, en la zona, pues, obviamente, del lago Titicaca, crece mucho la población, llega un momento en que ya no hay alimentos y tienen que buscar tierras, entonces caminan hacia la zona del Cusco, ¿no? Y ahí, obviamente, van buscando las tierras que son fértiles. Se aduce además que posiblemente el estado Tiahuanaco, cuya capital estuvo en Tacaiticala, fue destruida por invasores aymaras, o sea que fueron vencidos, venidos de la zona del Tucumán y Coquimbo, ¿no? En el sur. Sus habitantes obligados así a emigrar al Valle del Cosco, ¿no? O sea, al Cusco. Esta demostración, está demostrado que la civilización Tiahuanaco o Tiahuanuco, nombre boliviano, tuvo participación decisiva en la formación del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Ves? O sea que también una explicación es que nacen de la cultura Tiahuanaco, ¿no? Profesor, Y dime. Tiahuanaco se escribe con doble B o sí. Hay diferentes formas de escribirlo, hay diferentes formas, ¿sí? Vamos a ver aquí, bueno, los Capacuna, mira, los Capacuna es una lista de los gobernantes, ¿ya? Mira, es la lista de soberanos del incanato, ¿no? Del Incario. ¿Son 13? Posiblemente hayan sido 13, posiblemente, ¿no? ¿Ya? Eso Y sí nos obviamente, enseñó el profesor. si estuvieron a cargo, dice, pues, de la labor administrativa, de la labor política, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿no? Mire, el primer momento, la dinastía Urincusco, ¿no? O sea, la zona sur, extendido desde el Antisuyo, limitado con la selva amazónica, constituye hasta la región la más pequeña, ¿no? Entonces ahí estuvo, en esta época gobernó, pues, Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui. Yo quiero que mires el año, 1200. ¿Ya? 1200, o sea, 1200 años después de Cristo. ¿Ya? Quiero que entiendas eso. Aquí se le considera el periodo legendario, ¿no? De leyenda y el periodo de expansión de la cultura. Luego viene, aquí miran, También se le puede decir periodo curacal, ¿no? periodo mítico, ¿no? Sí. Luego tienes aquí otro periodo, que es el Hanan Cusco, la zona norte, compuesto por los suyos, los Chinchaysuyos, de la costa del Ecuador, ¿no? Hasta la costa del Perú, parte de Argentina, parte de Bolivia. Aquí hay otros incas ya, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, ¿no? Pachacútec, mire, Pachacútec ya está al final casi, ¿no? Muchos dicen que es Pachacútec el que construye Machu Picchu o el que ordena construir Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu, ustedes lo han visto por la televisión, ¿no? Unas ruinas muy Profesor, hermosas. ¿Te escucho? también dicen que Pachacútec fue quien direccionó a mi San Román. Claro, así es. Entonces, él es el que hace, es el que da la orden para que se haga estas ruinas, ¿no? Las ruinas de Machu Picchu. Tupayupanqui, Huayna Cápac, ¿no? Y el ocaso, mira, el periodo del ocaso es cuando llegan los españoles, ¿no? Cuando llegan los españoles se produce la pelea entre los hermanos, ¿no? ¿Quiénes eran los hermanos que se pelean? Huáscar con Atahualpa. Atahualpa, ¿no?
Miren el año en el que llegan los españoles, ¿no? Llegan en Se 1500. peleaban por el trono. Claro, llegan en 1532, ¿no? En 1532. Des en cuenta. Entonces yo quiero que entiendan algo, pues han habido muchas culturas anteriores a los incas que no se han estudiado todavía, ¿no? De repente más adelante las podemos estudiar. Vamos a su organización política. Esto sí me interesa, por favor. ¿Ya? Miren, aquí está la historia de cada uno, ¿no? Algunas cosas muy simples de cada uno de los incas, ¿ya? Esto lo vamos a saltear porque ya más que todo es para... Pero ahí está lo que hizo cada inca, ¿no? Cafayupanqui, cada inca, ¿qué es lo que hizo? ¿Ya? Acá. Esto sí me interesa para que ustedes tengan presente, ¿sí? Este es un momento clave. El número 8 dice, miren, acá. Vamos a ver, quiero ver aquí quién es el 8. Aquí, Huiracocha. Ya está. Miren. Aquí me quiero detener. En Huiracocha. ¿Por qué? Porque Huiracocha marca un punto importante, ¿ya? Marca el momento de la expansión. Mira, hay una historia que hasta cierto punto habría que investigar más, pero bueno. Huiracocha gobernó pues durante este periodo, ¿ya? Heredero de Yaguarhuaca, él hereda el trono. Por castigo paterno fue confinado a las alturas de Chitapamán, bueno, en fin. Su gobierno no tuvo nada de notable, fue desastroso, pues no supo hacer frente al tremendo ataque. Había unos guerreros muy brutales que eran los chancas, ¿ya? Los chancas eran unos guerreros muy salvajes. Es una región que colinda con el Cusco, los chancas. Entonces, se dio la guerra contra los chancas cuando gobernaba Huiracocha. Muchos dicen que este es el periodo que marca la expansión, ¿no? del imperio. Por eso luego voy a volver al cuadro para que veas. Aunque no sabemos realmente cuándo los incas dejaron de ser una etnia, o sea, un grupo chiquito, y empezaron a conquistar nuevos territorios, conocemos una leyenda que narra la guerra entre pueblos poderosos, los chancas y los incas. Cuenta la leyenda que los chancas amenazaron al inca Huiracocha, ¿no? Con atacar y destruir el Cusco. Esta advertencia obligó al soberano y a su hijo a huir. ¿Quién era su hijo? Era Pachacútec, dejando la ciudad abandonada. Mientras tanto, Cusi Yupanqui, que era el otro hijo, o sea, Pachacútec, otro hijo del Inca, soñó que el dios Huiracocha profetizaba la victoria de su pueblo y se defendía el Cusco de los invasores. Entonces, Huiracocha huye con un hijo y lo deja a su otro hijo, a Cusi Yupanqui, luego se haría llamar Pachacútec. Él se queda solito a defender el Cusco. Al día siguiente ambos grupos se enfrentaron en una sangrienta batalla, ¿no? En el momento más difícil, cientos de piedras, esta es la leyenda, pues, ¿no? Se convirtieron en soldados. Leyenda de Purarauca se llama, ¿ya? Pururauca, que apoyaron a Cusi Yupanqui, ¿no? Al hijo que se quedó a defender, quien solo así logró la victoria. Entonces cuenta la leyenda pues que las piedras se convirtieron en soldados y que lo apoyaron a Cusi Yupanqui, ¿no? Al hijo que se quedó a defender. Más tarde lo llamarían Pachacútec. Entonces el triunfo dio a los incas un prestigio nunca imaginado, ¿no? Permitiéndoles consolidar su poder en el Cusco e iniciar sus conquistas. O sea, a partir de ahí, de que vencen a los chancas, se expanden. La leyenda de la guerra contra los chancas responde a lo siguiente, ¿no? Primero que Huiracocha había nombrado como su correinante a su hijo Incaurco, con el que huye, ¿ya? Y luego, ante el ataque de los chancas, el Cusco, dirigido por Uzcahuilca, Huiracocha e Incaurco, abandonaron la ciudad sin defenderla y se refugiaron, ¿no? En otro pueblo. Y mira, ¿quién se queda? Pues Cusi Yupanqui era Pachacútec. Él va a ser nombrado Inca. Y a partir de Pachacútec es el periodo de mayor esplendor, ¿no? De los incas. O sea, de los 13 incas, Pachacútec es el periodo de mayor esplendor. Muchos le llaman el transformador. Sí. Vamos a leer rápido. Vamos a leer rápido a Pachacútec, ¿no? El que transforma el universo, el transformador del mundo, le llaman algunos,
¿no? Su nombre inicial era Cusi Yupanqui, o Inca Yupanqui, o Titu Cusi Manco, ¿no? ¿Ves? Gobernó entre el 1434 y el 1473, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodo regular. Bueno, su coya, su esposa, la Mamanahuarque. Fue el verdadero organizador del Tahuantinsuyo, ¿no? El que realmente lo organiza, el que lo administró sabiamente, con leyes sabias. Hijo menor de Huiracocha, del que huye, pues. Se convirtió en el caudillo de la resistencia, ¿no? Contra los chancas, ¿ves? Triunfante, Cusi Yupanqui despojó de la borla a Incaurco, o sea, a su hermano, y por designio del pueblo fue coronado el 9º Inca, ¿no? Del Tahuantinsuyo, con el nombre, ¿con qué nombre, miren? Con el nombre de, Pachacute. ¿no? ¿Ves? Ahí, con el nombre, o sea, pero su nombre real era Titu Cusi Yupanqui. Bueno, dice que Pachacute se dedicó a reorganizar el imperio para gobernar tan vasto imperio, lo dividió en 4 suyos. Entonces, esto que nosotros conocemos ahora de que está dividido en 4 suyos, fue obra de Pachacútec, justamente, los cuales partían de la plaza principal del Cusco, ¿no? Convertida en el ombligo del mundo, ¿no? Reformó el sacerdocio, el ejército, ¿no? Para que actuaran, dice, en el afianzamiento de la influencia del Cusco, creó castas para controlar la administración. Reedificó el templo del sol, no olvides que ellos lo adoraban al sol, dotándolo de fabulosas riquezas, las cuales le debía su nombre al templo del Coricancha, ¿no? Recinto de oro. ¿Ah? En fin. También el calendario incaico, miren, le dio un calendario al incanato, ¿no? Un calendario. Vamos a ver aquí, ojo, ya hablamos de Pachacútec, ya vamos a pasar ahora sí, más adelante. Ya saben, de ahí viene Inca Yupanqui, luego viene Huayna Cápac, luego Huáscar y Atahualpa, que son los que se terminan peleando, ¿no? Vamos a ver aquí, ojo. Rapidito, ¿ya? Me dicen que han visto la organización social, ¿no? Sí. Ya. Entonces vamos a ver aquí la organización política. Vamos a ver. Bueno. Yo les voy a explicar la organización política, ¿ya? Una cosa es la organización social, otra es la organización política. O sea, cómo estaba el gobierno, El Inca era el máximo gobernante, llamado Sapa Inca, que quiere decir el rey único, ¿no? Era llamado también Inti Churri, o hijo del sol. El Inca era la suprema autoridad del imperio, dice, ¿no? Jefe político, jefe militar, jefe administrativo, ¿no? De la nación. Funciones que él las ejercía personalmente, ¿no? Era reconocido como hijo del sol, señor de la tierra, ordenador del mundo. Entonces tenían la visión, pues, que era prácticamente un semidios, ¿no? Hijo de Dios. Investido de un poder y autoridad ilimitados, o sea que el Inca, pues, hacía y deshacía. Y debido a ello, su voluntad era la ley para el imperio, o sea que lo que el Inca decía era ley, no como ahora que hay democracia, pues, ¿no? Ahora existe democracia. Lo que dice el presidente no es ley, ¿no? El presidente propone y se discute en el Congreso y luego se ve si se aprueba o no se aprueba. Pero en la época de los incas, lo que decía el Inca era ley. Entonces quiero que entiendas que el gobierno era diferente. Era una monarquía absoluta, ¿no? Sus súbditos, a su vez, guardaban tal respeto y consideración como se merecía quien estaba investido de carácter divino, ¿no? Se le consideraba, pues, hijo de Dios. Asimismo, hallábase constantemente preocupado por el bienestar del pueblo y la felicidad del imperio. Era considerado el supremo señor del mundo andino, máxima autoridad, hijo del Inti, o sea, hijo del sol, e intermediario entre él y los hombres, lo que lo convertía en un personaje divino, dice. Este heredaba el poder de su hijo, más capaz, llamado Auqui, ¿no? Auqui era el príncipe heredero. Así es, el príncipe heredero. El poder del Sapa Inca era como de un rey soberano, despótico y esclavista, ¿no? O sea, tenían esclavos también. Eso no se puede negar. Ya, entonces vamos a ver aquí cómo era su gobierno, ¿no? Esto no te olvides porque esto sí te lo voy a preguntar. Son cosas bastante sencillas que tú debes ir teniendo ya en tu mente, ¿no? Ahí está. Nana Paula me hizo acordar Cuelap, ¿no? Cuelap, la ciudad de Cuelap, en el chat. Muy bien, Ana Paula.
Cuelap, ¿sí? De la cultura Chachapoyas, ¿no? Correcto. Miren, sí, te escucho. El antiguo profesor que lo estaba reemplazando nos dijo de que el Inca hacía creer al pueblo que era hijo del sol. ¿Cómo? Nos dijo de que el Inca hacía creer al pueblo que era hijo del sol. Claro. El Inca, el pueblo lo asumía como hijo del sol al Inca. Por eso mira acá su gobierno. Su gobierno es una monarquía absoluta, ¿no? ¿Qué significa una monarquía absoluta? Significa que hay un solo gobernante, ¿no? El Inca concentraba en su persona los 3 poderes. ¿Cuáles son los 3 poderes que hemos trabajado ayer? Ayer hemos trabajado 3 poderes en cívica. Ejecutivo, Poder legislativo y legislativo, judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. Los 3 poderes, Judicial. ¿no? Acá no había democracia, pues acá el Inca, él era el ejecutivo, él era el legislativo, él daba las leyes y él sancionaba también a los que cometían delitos, ¿no? En otras palabras, él era el amo y señor de todo. No había división de poderes. Su gobierno es aristocrático. Profesor, ¿por qué aristocrático? Ya que la conducción del Estado y la soberanía nacional la ostentaba la familia real. Mira esta palabra, aristo, ¿ya? Escúchame bien. ¿Es Aristóteles? No. Está bien que lo interpretes de esa manera, pero no necesariamente es así, ¿ya? Acá te voy a poner qué significa aristo, ¿ya? Para que me entiendas. Ojo. Aristo significa los mejores. ¿Ya? Aquí lo voy a poner. Aristo. Aristo es el gobierno de los mejores, al menos así se le entiende. Acá. Los mejores. ¿Ya? Eso significa Aristo. Y Kratos es poder. ¿Ya? Kratos es poder. Vamos a poner acá. Aristo los mejores y Kratos significa poder. Por lo tanto, Los mejores poderes. es el poder de los mejores. ¿Y quiénes eran los mejores? La familia real. Entonces, por eso se dice que es una aristocracia, ¿no? Por eso se dice que es una aristocracia. O sea, el gobierno de los mejores, ¿no? El gobierno de los mejores. ¿Y teocrático por qué? ¿Por qué teocrático? ¿Qué cosa es teo? Cree en Dios. Bueno, en un Dios. Teo es Dios, pues. ¿Ya? Teo es Dios. Y nuevamente, ¿qué cosa es Kratos? Poder. Poder. Entonces, vamos a ver acá, ¿ya? Vamos a ver aquí nuevamente, ¿no? Que están hablando, pues, nuevamente de que es considerado un gobierno divino, ¿no? Prácticamente el gobierno de Dios, ¿ya? El gobierno de Dios. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Dicho eso, ya, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Dice, aunque poseído de elevado sentido humano, como de singular bondad para su pueblo, demostró, sin embargo, extremada severidad y rectitud, ¿no? O sea, muy recto. Si alguien infringía la ley, obviamente, pues probablemente se le castigaba hasta con la muerte. Los incas gobernaron a sus pueblos de tal manera que no había ningún ladrón, ni un hombre vicioso, ni un hombre ocioso, ni una mujer adúltera o de nula vida, ¿no? Estamos viendo la organización política, Ana Paula, ¿ya? La organización política. La social me dice que ya la estudiaron, así que estamos viendo la organización política. Vamos a avanzar esto para que puedan... bueno, su indumentaria, me parece que no viene mucho al caso, pero de todas maneras,
cómo estaba formada la indumentaria, ¿no? El yauto, que era una especie de vincha que rodeaba su cabeza de 4 colores. La mascaipacha, sí, la mascaipacha, que era una borla roja que pendía de su frente, ¿no? Que tenía 2 plumas del ave Ajá, coraquenque. 2 plumas del corequenque, de un ave. El Profesor, sol de oro en su propia frente y el huamanchampi, que era un cetro, ¿no? El cetro que profesor, significaba su autoridad. Dime. el coraquenque solo aparecía cuando un inca iba a morir. Ah, ya está, ¿ves? Ahora miren acá. Esto es importante, ¿no? Te dice que nadie se atrevía, pues, a mirarlo de frente, ¿no? No podían mirarlo de frente. Tampoco podían aproximarse a él sin tener los pies descalzos, sin llevar sobre la cabeza un fardo en señal de sumisión, y a su muerte era venerado, ¿no? Como si fuera un dios, con muchos funerales. Entonces, digamos que el gobierno del Inca, pues, estaba sustentado en su divinidad, ¿no? Bueno, estamos viendo la organización política. Hace rato su compañera muy bien dijo, profesor, el Auqui es el príncipe heredero. Ustedes lo pueden ver ahí. El Auqui o príncipe heredero era el hijo del Inca, ¿no? Escogido para reemplazarlo en la conducción del Estado. Entonces el Estado, obviamente, tras la muerte del Inca, tenía que tener seguro quién iba a reemplazarlo. Por eso reinaba junto a su padre, ¿no? Para ir conociendo los aspectos administrativos. Hoy en día ustedes saben que no es así, ¿no? Se elige democráticamente. El Auqui no siempre fue el mayor, era el mejor, sino el que mostraba mejores cualidades de estadística, ¿no? Una vez designado el Auqui, entonces podía usar la mascaipacha de color amarillo, era asistido, aconsejado y educado para las labores de gobierno, y tomaba asiento junto al lado de su padre, al Inca. Muchas veces el Auqui participó en las funciones de administración pública, dice, tomando decisiones propias, es decir, ya lo iban poniendo en práctica, ¿no? Para cuando asumiera el poder. Esa es la Profesor, función. Te escucho. el inca era necesario que tuviera hijos. Claro, claro, para que tuviera heredero, pues así es, para que Y si tuviera no podía heredero. tener hijos, Bueno, en esos casos no sabría decirte porque obviamente de los 14 incas se saben algunas cosas, pero hay hermanos que asumen el poder, ¿no? No olvides que esto, por más que había un orden, no era perfecto, ¿no? Por ejemplo, entre Huáscar y Atahualpa, date cuenta cómo hubo esta disputa, ¿no? Entre los dos, a pesar de que los dos eran hermanos, ¿no? Huáscar y Atahualpa, tú sabes que eran hermanos, ¿no es así? Entonces, en esos casos, por ejemplo, en donde de repente no pudo haber, de repente, no sabría decirte si alguno de los 14 incas tuvo ese problema, ¿no? Que es un problema, se llama de infertilidad, ¿no? Que no puede tener hijos. El Consejo Imperial, mira, luego del Inca estaba el príncipe heredero y luego había un consejo de sabios, ¿no? Un consejo de sabios. Era el órgano de asesoría, ¿no? Del Zapa Inca, del Inca. Por eso te digo, yo no quiero tanto que memorices porque la historia es muy compleja, sino yo quiero que entiendas su organización, cómo funcionaba. Y quiero que lo compares con lo que estamos trabajando ahora. Ahora estamos en Cívica y tú estás viendo cómo está organizado el Perú. Mira cómo el incanato tenía otra organización y también funcionaba. Y al parecer funcionaba mejor. No estoy diciendo que sea mejor que el modelo que tenemos, ¿no? Simplemente es diferente y es para que tú lo analices. Había un órgano de asesoría, fue el primer escalón burocrático y estaba formado por representantes de los 4 suyos. O sea, de cada suyo había un representante. ¿Sí me entienden? De cada suyo había un representante, ¿no? Este representante de cada suyo, en cierta manera, va a conformar, acá, va a conformar este consejo, ¿no? Representante de los 4 suyos. Se les llamaba apocunas, ¿ya? Eran jefes, ¿no? Jefes de cada suyo. Este consejo dice que era un cuerpo deliberante, ¿no? Que contribuía a la dación de leyes, a la estructuración de un plan de gobierno. También hubieron 12 señores auxiliares que se les llamó los apusquí, pero ya eran auxiliares, ¿no?
Entonces, miren, habían 4 representantes del Collasuyo, 4 representantes del Chinchaysuyo, 2 representantes del Antisuyo y 2 del Contisuyo. Estos eran llamados los ajusquí, ¿no? Eran señores auxiliares. ¿Qué quiero que entiendas? Esto viene a ser como hoy los gobernadores regionales, ¿no? ¿Sí me entiendes? Hoy en día cada región tiene un gobernador. ¿No es así? Ajá. ¿Cuántas regiones tenemos? Todavía no llegamos a eso, ¿no? En Civic. ¿Alguien sabe cuántas regiones hay en el Perú? Regiones son igual que departamentos. Claro, ¿cuántos departamentos? 24. 24, ¿ves? En la época de los incas habían 4 nada más, ¿no? 4 regiones. Enormes, ¿no? Ahora hay 24 pequeñas. Ok, vamos a continuar. Muy bien. También habían asesores, dice, ¿no? Asesores militares, ¿ves? Jefes militares. Pero ya eso está aparte. Vamos a ver aquí, miren, rapidito. Aquí. Presten atención. El Inca Ranting o Capa Ranting, dice, eran supervisores que administraban los suyos, ¿no? Eran administradores. Estaban en la ciudad capital, pero visitaban frecuentemente sus gobernaciones para inspeccionarla. Luego tienes aquí el Apunchip o Toitrucup. Fueron autoridades, pero políticas militares, judiciales, designados por el Zapa Inca. ¿Para qué? Para administrar las provincias, ¿no? Debían ser como los alcaldes ahora, ¿no? Provinciales, pero la diferencia es que estos tenían, además, un poder militar también. Ahora no, ¿no? Ahora un alcalde no tiene poder militar, solamente poder político, pero no militar. Controlaban la producción, el régimen tributario, que paguen tributos para poder hacer las carreteras, los puentes, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo que tenía poder militar? Ah, lo que quiero que entiendas es que eran gobernantes políticos, pero también militares. En cambio, ahora el alcalde solo es político, pero no militar. ¿Sí me O sea, que comprendes o no? puede ir a pelear guerras. No, no tanto eso, sino que, por ejemplo, el alcalde no tiene a su cargo soldados, ¿o sí? No. No, pues. Los serenos, ¿no? Pero los serenos son para cuidar la seguridad ciudadana, pero no son militares. Entonces, ¿de quién dependen los militares hoy día? ¿De quién? ¿Del presidente? Del ¿Del presidente. presidente? Tú lo has dicho, ¿ves? Tú lo has dicho. Entonces, el poder de los alcaldes hoy en día y de los gobernadores regionales solo es un poder político. ¿Sí me entiendes? Reciben plata para poder administrarla y hacer obras. En cambio, en esa época, estos gobernadores tenían poder político, pero también militar. Tenían, ¿no? un grueso de soldados, digamos. Pero mira, mira aquí lo importante, ¿ah? Hacían empadronamientos de personas y tierras. ¿Cómo le llamamos hoy en día a este empadronamiento? ¿Se acuerdan? Hace 2 años han ido por tu casa tocando tu puerta. ¿Censo? El censo. ¿Y por qué será importante, dime, empadronar a las personas? ¿Para qué? Para saber cuántos habitantes. Para saber cuántos somos, qué necesidades hay, cuántos tienen que tribu, tribu qué, Comer. aparte de comer, tienen que tributar para el Estado. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí. date cuenta que hasta en la época de los incas ya empadronaban a la gente, ¿no? Para ver cuántos son y qué cosa hace cada uno. ¿Ya? Muy bien. Miren aquí, ve, más abajito. La organización política, ¿ya? Pues es un poco tedioso, ¿no? Yo no les voy a preguntar tanta memoria, no se preocupen. A su grado todavía no se pregunta mucho el tema de memoria.
sino el tema de la interpretación que tú puedes tener de la historia en relación a lo que ahora somos, ¿no? También están los michops o lugartenientes de los visitadores reales, dice, ¿no? Sus funciones eran informantes, ¿ves? Cercanos o intermediarios con el tucuy-rucuy. Mira, ellos inspeccionaban de cerca los tambos. Los tambos eran los almacenes donde guardaban comida, los ganados, los cultivos. La integración de las mitas, que eran el trabajo que hacían para poder obtener, obviamente, recursos. Vigilaban la labor de los curacas también, dice, ¿no? Que eran los gobernantes de los pueblitos. Entonces, mira, tenía informantes. Ya, si quieres, te lo voy a poner en sentido feo, ¿no? Soplones. O sea, gente que iba, miraba y luego yo informaba si está trabajando, no está trabajando. Ahí era como que el ojo de El ojo, Inca. pues soplones, gente que iba, miraba y luego llevaba, ¿no? Era como un espía. Bueno, algo así, está trabajando, está cumpliendo con su función, no está cumpliendo con su función. ¿Ya? Acá hay otro, ve, el apunchip. ¿Ya? Esto de aquí te dice, están divididos en diferentes tipos. Mira, acá tienes los yaku. Kamayops. Eran funcionarios menores encargados de misiones específicas, ¿no? Se le daba una misión, ¿ah?, específica. Administrador de los sistemas hidráulicos, por ejemplo, se encargaban del agua, ¿no? Las acequias, los canales, los regadíos, el agua, ¿no? El alcantarillado. Mira No cómo... sabía que había alcantarillas en ese tiempo. Claro, claro, no por debajo de la tierra, pero lo hacían por afuera. Habían, los incas sí, usaban el agua y hacían sus drenajes. Sí hacían sus drenajes. ¿Cómo que no? Hacían represas, ¿no? Para almacenar el agua. Mira, se encargaban del reparto justo del agua. ¿Cómo repartir el agua, no? Del campo a la ciudad. ¿Ves? Eso también tenían que ver. El Hatumñán, Camayop, él controlaba los caminos, ¿no? ¿Ves? Él manejaba los caminos. Tú ves ahora que, por ejemplo, cuando viajas, a veces, ¿qué cosa hay en los caminos? ¿Peaje? Peajes, ¿ves? Peajes. ¿Te das cuenta? ¿Y en los peajes qué te cobran? Dinero. Un impuesto para que puedas pasar, ¿ves? Y con esa plata, ¿qué hacen? ¿Construyen obras? Hacen obras, lo mantienen la carretera. ¿Tú qué crees, que la carretera no se gasta de tanto camión que pasa? Entonces, el peaje es para que la carretera esté en mantenimiento, ¿no? Darle mantenimiento a la carretera. ¿Ves? Mira, aquí está. ¿Ves? Su función era construir y mantener un segmento de la vía del Tahuantinsuyo. Mira. ¿Ves? Entonces, anda comparando, ¿no? No era muy diferente a lo de ahora. Obviamente que al parecer había más orden, un poquito más de orden, ¿no? El Chaca Camayop, él se encargaba de los puentes, nada más. Solo de los puentes. ¿Ves? Y el Colca Camayop le apoyaba a los dos anteriores, ¿no? Un apoyo a los otros dos. Imagínate, pues, tantos caminos. Hay caminos que hasta ahora han quedado, ¿no? Del Imperio Incaico. Un poco para que tengas una idea del orden, ¿no? Cómo estaba dividido el incanato. Este de acá era más que todo un soplón, el tucuirrucuy, lo que su compañera estaba diciendo hace rato, el que todo lo ve y el que todo lo oye, ¿no? El que era los ojos y oídos del Inca, el tucuirrucuy. El de hace rato era un supervisor, ¿no? En cambio este ¿El era... Curaca solo gobierna una región? Sí, un pequeño pueblo, sí. Se encargaban de informarse de hechos y noticias de los pueblos, como también inspeccionaba para que la palabra del Inca y las leyes se cumplieran. O sea, era un visitador, ¿no? Como autoridad cosamentera tomaba el nombre de Huarmimoco, o repartidor de mujeres. También se encargaba del cobro de impuestos, cobraba impuestos, ¿ves? Administraba justicia, fiscalizaba el plan de gobierno, ¿no? Del Inca. Entonces el Inca daba su plan de gobierno y cada funcionario de cada región tenía que ir haciéndolo. Si no lo hacías,
Luego llegaba el Tucuyrruco y te decía, a ver, el plan de gobierno del Inca dice que ya debe estar hecho esa obra, ¿no está? Ah, ya te fregaste, ¿no? Va, informa, ¿no? Si estaba hecho, muy bien, te felicito. Iba e informaba, ¿no? Tenía como secretario al Michu, ¿no? Era su secretario, dice. Bueno, ya habían varios cargos, ¿no? Vuelvo a repetir, no quiero que te confundas, simplemente la visión general. El curaca, que su compañera mencionaba hace ratito. El curaca era una autoridad política nada más, política. Se encargaba de la administración directa de un ayllu. Un ayllu era un grupo de familias, ¿no? Un grupo de familias. Por ejemplo, tú ahora vives en Moche, de repente tu tía vive, ¿no? en Laredo, ¿no? O en Trujillo. Y el otro hermano de tu papá vive en Huanchaco, ¿no? Por decirte. O en otra ciudad inclusive. En la época de los incas no, pues. El ayllu era un grupo familiar, todos vivían cerca, ¿sí me entiendes, no? Entonces yo vivía acá, tenía mis tierras y mi hermano tenía las tierras de al lado. Y mi primo las tierras que seguían. Entonces el ayllu era un conjunto de familias que vivían todos juntos, ¿no? Colindaban sus tierras. Y el jefe era el curaca, ¿no? Los culacas eran jefes de los ayllus, ¿ves? Gobernaban en sus respectivas localidades. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar más abajito para que puedan tener una idea. Ya hemos visto la organización política. ¿Ok? Ahora vamos a ver la organización administrativa. Presta atención. ¿Cómo estaba organizado administrativamente el imperio? No era tan sencillo, por eso te digo, yo estoy dándoles una visión general, no tampoco quiero que se memoricen todo esto, no. Lo estudiamos para comprenderlo, ¿no? Mira, dice que el Guantinsuyo fue administrado así, dice. Los incas agruparon y organizaron la población del imperio en grupos decimales, con el objetivo de atender las necesidades de los pueblos. ¿Ya? Grupos decimales. ¿Grupos de 10? Ah, decimales, claro. De 10, ¿no? 10, 100, 1000. Es la forma como se organizó. 10.000, ¿no? 100.000. La reciprocidad y la redistribución. Estos fueron los principios, mira. Los principios en los que se basan reciprocidad y redistribución. Tú haces, yo hago. Tú me ayudas, yo te ayudo. Reciprocidad, ¿no? Y redistribuir significa que para todos, ¿no? Para todos. Esta buena organización... Se hace la reciprocidad es cuando, por ejemplo, tú le das algo y él te devuelve. Claro, ser recíproco. Pues. Esta buena organización se determinó gracias a la unificación del idioma, ¿no? Ya les dije que hubieron varios idiomas, pero el quechua, en cierta forma, fue el idioma que más se usó. El de empadronamiento, ya les dije, el censo, y la base que fue el sistema decimal, ¿ya? El sistema decimal. Miren aquí, el control de la población incaica se efectuaba a través de los censos, lo que te dije hace rato, ay, ya me fui hasta allá, a través de los subrayé todo sin querer. A través de los censos, dice, ¿no? A través de los censos, date cuenta. Ya, mira acá. Presta atención. Dice que establecieron un control sobre el trabajo, la producción y el pago de impuestos. Todos trabajaban, todos pagaban sus impuestos. Dividieron a la población en grupos de familia con sus respectivos jefes, que eran los curacas. El Tahuantinsuyo basaba su poder principalmente en su capacidad para disponer del trabajo de la gente. Por tal razón, dice, era importante que para el Inca, conocer el tamaño de su población. Fue así que se diseñó un sistema de empadronamiento decimal. En este se consolidó durante el gobierno de Tupac Inca Yupanqui. El sistema consistió en organizar a las familias en grupos de 1, 10, 100, 1000 y acá hay 10.000. Solo con fines censales y para poder hacer una correcta distribución de los trabajadores. Profesor. Mira aquí esto, por favor, dime. ¿Te escucho? Me olvidé que le iba a decir. Ya, no te preocupes. Mira, ve, el Purej era el encargado de una familia. Mira cómo organizaron, ¿eh?
Ahora no se sabe quién es el jefe de la familia, ¿no? El papá, la mamá, a veces ni el papá ni la mamá. En ese momento, cada familia tenía un jefe. El Purej, el encargado de una familia. Era el jefe de familia, un Hatun Runan casado, ¿no? ¿Ya? El Chunka Kamayop era encargado de 10 familias, o sea que cada 10 familias había un jefe. Mira su inteligencia para organizar su sociedad, ¿no? El Pachaca Kamayop era el encargado de ¿cuántas? 100 familias. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, hay los alcaldes vecinales, ¿no? Pero cada vecindario es diferente, pues, ¿no? El Huaranca Kamayop era el encargado de 1000 familias. El Uno Kamayop era el encargado de 10.000 familias. Y el Guamani Osichi era el encargado de gobernar a 40.000 familias en tiempos de guerra. Entonces, date cuenta que su organización era muy interesante, ¿no? Cómo estaban organizados en forma decimal, mira. ¿Ah? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 40.000. Profesor, Dime. Tupac Inca Yupanqui fue hijo de Pachacútec. Tupac Inca Yupanqui. Según lo que hemos visto allá en el cuadro, me parece que sí, ¿no? Sí, correcto. A ver. Los ayllus, mira, se reunían en asambleas. ¿Ya? O sea que los grupos de familias, presta atención, mira, ¿se reunían en qué? Se reunían en asambleas, ¿no? Ahí discutían, ahí trataban los problemas. Falta agua, no llega, la carretera está mal, ¿no? Los cultivos no crecen, entonces las autoridades tenían que ir hacia el INCA y resolver el problema, ¿no? Buscar soluciones, ¿ves? Soluciones. Entonces, te cuenta cómo estaba organizado. A mí lo que me interesa es eso. Entonces, veo que ustedes han trabajado la organización social, ¿no? Esto de acá sí lo han hecho, ¿verdad? Sí. Pero la política y la administrativa no lo habían visto mucho, ¿verdad? No. Ya, entonces es bueno, ¿ves? Estamos complementando un poquito lo que el profesor ha trabajado para tener una mejor idea. Pero ya tienen más o menos la idea de que se organizaban de 10 en 10, de forma decimal, se organizaban, ¿no? A través de los censos, hacían censos, cobraban impuestos, ¿de acuerdo? Habían gobernantes para cada cierto grupo de familias. Importante, ¿no? Bueno, esto ya lo han visto, dice entonces. ¿Verdad? La Panaca es la familia del El Inca, Inca, ¿no? la panaca real, ¿no? Luego tienen la panaca cusqueña, ¿no? La panaca real son sus familiares de sangre, ¿no? Familiares de sangre. La panaca cusqueña, la panaca provincial, la de privilegio, que era gente que había hecho alguna hazaña, ¿no? Y por eso se le consideraba en la nobleza. El Hatun Runan, que son los pobladores, ¿no? Los hombres del pueblo. Así es. Luego tienen los mitimaes. ¿Se acuerdan quiénes eran los mitimaes? Me dice que ya lo trabajaron ya. Uy, ya se olvidaron. Por acá voy a ¿Eran ver, un ¿dónde grupo de están los... Hatunrunas? vamos a ver, por acá deben estar los mitimaes. Encima era un grupo de Hatunrunas. Ahorita vamos a ver. Y los yanaconas. Ahorita volvemos a estas tres formas. Por acá, por Creo que yo me acá. acordé un grupo de Hatunrunas encargados de una familia. No. No. Por acá. Ahí está, ven. Dice, así se podía distinguir dos grupos que se desplazaban por el territorio, los de premio y los de castigo. Los mitimaes eran grupos de personas que se les mandaba a colonizar un lugar. ¿Sí me entiendes? Descubrían un lugar, un territorio, entonces para poder colonizarlo, poder poblarlo, mandaban mitimaes. Habían los privilegiados,
eran verdaderos grupos de colonizadores, ¿no? Se le mandaba a enseñar las costumbres a pueblos sojuzgados. Entonces, cuando conquistaban un pueblo, para enseñarles las costumbres incas, mandaban un grupo de mitimaes, ¿no? Gente de los incas, para que les enseñe el quechua, les enseñe a adorar al sol, les enseñe, ¿no? Todas las costumbres de los incas. Pero también había para terminar, había los mitimaes de castigos, los castigados. A ellos se les mandaba a zonas horribles, dice, ¿no? A lugares muy feos, inhóspitos, ¿no? Vayan a colonizar esas tierras que están pues muy lejos, ¿no? Entonces eran mitimaes de castigo. Dime. Un yanacona era un constablo que designaba al criado. Claro, los yanaconas, acá ve, los últimos, ¿no? Los yanaconas eran pues servidumbre, ¿no? La servidumbre. ¿Sí está claro entonces? Sí. Me dice que esto ya lo han trabajado. Ujú. Eran servidores perpetuos, pero cuando yo les he preguntado no han sabido. ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que ya lo hicieron pero no se acuerdan? Lo único que me acordé de los mitimaes es el señor Ah, otro ya. profesor que es un grupo de jatunrunas. Ya, entonces, este triángulo, no se olviden, por favor, ¿ah? Este triángulo de aquí, ve, este de acá. El Inca con su panaca real, que era su familia, ¿no? Su hermana, su hermano. La panaca cusqueña, que eran sus familiares, ¿no? Y vivían en el Cusco, ya no necesariamente su familia directa, así como tu papá, tu mamá, no, sino otras, ¿no? Eran de Cusco. Luego la provincial, la panaca provincial. Los de privilegio eran que habían hecho alguna hazaña, ¿no? Y por haber hecho alguna hazaña pertenecían a la nobleza. No olvides que todo esto es la nobleza, mira. La nobleza. Profesor, Sí, dime. lo único que no nos enseñó el profesor es la panaca costeña. Ah, ya. Sí, bueno, son variantes, ¿no? Son variantes. No se preocupen. Los de privilegio era gente que había hecho alguna hazaña en la guerra, ¿no? Había hecho algún evento importante, entonces por privilegio se le mandaba, ¿no? O algún gobernante, por ejemplo, someten a los chimús y el gobernante acepta, ya lo mandaban a la nobleza de privilegio, ¿no? Entonces, la nobleza pues tenía su casa, tenía pues sus sirvientes, ¿no? Eran nobles. Los janturrunas era el pueblo, pues, ¿no? Aquí está el pueblo. Pero ya no son parte de la nobleza, ya. Muy bien, lo que quería hablar hoy día de hoy para terminar, porque ya no va a ganar la hora, la siguiente clase les voy a hacer terminar un poquito más y hacer una practiquita, a ver si nos da el tiempo. No sé si hablaron de las formas de trabajo, esto de acá, ¿ve? ¿Hablaron o no? No, Ya, vamos a hablar de esto. Esto sí le voy a No, preguntar. Presta atención, ¿ah? Apréndetelo bien esto. El IU. ¿Qué cosa era el IU? Les he dicho. ¿Era un grupo de qué? ¿No? ¿No se acuerdan? no. No, ya. El IU era el grupo de familias. Quiero que entiendan. Un IU era un grupo de familias. No sé si por acá lo mencionan. A ver, si no, ya vamos a bajar pues de frente ahí a explicarles. Profesor, Acá está, ve. Un ratito, presta atención. El Ayu era una gran familia que ocupaba un determinado territorio. Ahí está. Vuelvo a explicarte, hace rato te he dicho, pero no estás atento. Te he dicho, hoy día tú vives en Moche y tu primo vive en Huanchaco y tu otro tío vive en Lima. ¿No es así? ¿No te he dicho hace rato? Pero en la época de los incas no era así, pero en la época de los incas existía el Ayu. El Ayu era una gran familia, todos vivían bajo el mismo territorio. ¿Sí me comprendes? Compartían las mismas tierras. Eso era un Ayu. ¿Ya? Entonces no es como ahora que la familia se divide, se parte y uno viaja, está por... Yo tengo mi hermano en Italia, por ejemplo, ¿no? Y tengo mis tíos en Chimbote,
y mis otros tíos en Lima. No, no, acá no. El Ayu era un grupo familiar. ¿De acuerdo? Un grupo familiar. Entonces, ahora sí. Ahora sí, presta atención aquí, pues. En el Ayu, en el grupo familiar, te dice que existían formas de trabajo. Sí, dime. En la misa era cuando la familia construía una obra para el Estado. Claro, así es. Ahorita vamos a explicarlo. El AINI, primero, esto sí te lo voy a preguntar, aquí sí de memoria hay que saberlo. ¿Eh? Ya sabes que un AIU es un grupo de familias. El AINI es el préstamo de trabajo que un Hatunruna, o sea, un poblador o grupo de pobladores, hacían a otros, ¿no? Obviamente para que luego me lo devuelvas, ¿no? Entonces, si tu vivienda, vamos a suponer, ¿no? Por las lluvias o porque se salió el río, ¿no? Se había malogrado, o por ejemplo, tú tenías que cosechar tus tierras, entonces yo te ayudaba a arreglar tu vivienda, a cosechar tus tierras, y luego tú me ayudabas a mí, ¿no? ¿Ves? En la época de la siembra, dice, mira, o cosecha, ¿no? O cuando se edificaba una vivienda. Entonces tú me ayudas y luego yo te ayudo, ¿no? ¿Sí me comprenden? Yo te ayudaba a cosechar. Como la reciprocidad. Reciprocidad, ¿no? Ser recíprocos. Entonces, había esta forma, miren, en el incanato, ¿no? Dentro del Ayu había el Aini, que era, el Aini es una forma de trabajar, trabajo recíproco. Yo te pregunto, ¿hoy en día existe el Aini? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Seguro? ¿En dónde? No existe. No confundas la reciprocidad espontánea con una reciprocidad establecida por el gobierno. ¿Sí me comprenden, no? ¿A ti tus vecinos te ayudan a pintar tu casa? ¿Te ayudan a construir tu casa? No. No, pues no te ayudan, pues no existe hoy en día el AINI. ¿Ah? ¿Tú ayudas a tus vecinos a construir su casa? Sincera. No. No, pues no lo haces. Entonces quiero que entiendas esto. El AINI era obligatorio, o sea, era una forma que existía, estaba determinado, ¿no? Todos los que viven dentro de un AIU tienen que ayudarse unos a otros en la cosecha, en la construcción de su casa, en el mantenimiento de sus viviendas, en la siembra, ¿no? Entonces, sí, te escucho. La finca y la... Ah, espérate, pues espérate, vamos por partes, no te preocupes. Primero el AINI, ahorita nos faltan todavía 8 minutos, sobrado terminamos. Entonces el AINI era esta forma, ¿no? Donde yo te ayudo, tú me ayudas. Pero era dentro del AIU, ¿no? Todo quedaba en familia. ¿Ya? Luego tienes la minca. La minca eran faenas colectivas. Pero, espera, para terminar aquí. Pero era en beneficio de la comunidad. O sea, ya no era para una familia o para mi familia, era para toda la comunidad. Entonces, aquí, ojo, se hacían canales, por ejemplo, canales de riego que van a regar las chacras de todos, puentes que van a permitir que todos nos podamos transportar, tambos. Los tambos eran los lugares donde se guardaban la comida, almacenes, andenes donde se siembra, ¿no? Entonces, la minca era un trabajo colectivo comunal para la comunidad, ¿ya? Para la comunidad. ¿Ya? ¿Querías preguntar algo? No, quería decir que era la minca. Ah, ya. A ver, dime. Ah, ya, perfecto. De repente quieres agregarle algo a la minca. Bueno, yo pensaba que la minca era cuando un grupo de IT construían algo y tenían beneficio de los hatunrunos. Es en beneficio de la comunidad. Eso hay que entenderlo. En cambio, el AINI es en beneficio de una familia, ¿no? Y luego tú me lo devuelves.
Pero acá no, la minca es una obra que se hacía para todos. La mitad sí era para el Estado, ¿no? La mita es para el Estado, la mita. La Por minca eso, la mitad. sí, la minca es para la misma comunidad. Yo te pregunto, ¿hoy en día se practica la minca? Sí. Sí, Sí, a ver, ponme un ejemplo. Ya casi no se practica, ya. Ya casi no se practica, a ver, ¿no? sí, sí se hace, ¿no? Muy poco, ¿no? ¿Cómo se practicaría la minca hoy en día, no? Sería, por ejemplo, que todos tus vecinos salgan a barrer, ¿no? Las calles. Vamos a suponer que en tu barrio hay mucho polvo, ¿no? Hay polvo y hay de repente las calles están rotas, ¿no? Entonces todos salen a trabajar, ¿no? Para arreglar las calles, las veredas, ¿no? Arreglan, siembran, ¿no? Pero es para todos, para todos. Supongamos que hay un terreno ahí, un parque todo malogrado, ¿no? En tu urbanización o en tu barrio, todos salen a trabajar, ¿no? Eso sería la minca. ¿Para quién es el parque? Para la comunidad. Para la comunidad, para la comunidad, para ustedes mismos, ¿no? ¿Ya? En cambio, la mita, y con esto terminamos, quedan 5 minutos, la mita es para quién, mira ahí lo estoy El subrayando, Estado. para el Estado. ¿Ya? Esto sí te voy a preguntar, ¿eh? Apréndetelo bien. La mita era para el Estado. En esta actividad, dice, durante el tiempo que los Hanturunas cumplían la mita, como tributo colectivo, eran obligados a diversas labores, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá iban a trabajar las tierras, pero las tierras del Estado, del Inca. No eran para ellos, ni era para la comunidad, era para los nobles, ¿no? Hacían obras públicas, caminos, puentes, pero en zonas lejanas a su lugar de él, ¿no? Ya no era para su comunidad, era para todo el imperio. ¿Ves? Actividades mineras, extraían oro, ¿no? Coca, pero no para ellos ni para su comunidad, sino para el Estado, ¿no? Para los que estaban en las clases altas. ¿Ves? Producción selectiva de bienes, ¿no? Orfebrería, cerámica, chicha, tejidos, vestido para la nobleza. ¿Sí me entiendes? O sea, para toda la nobleza incaica. ¿Qué más vimos? ¿Qué otra nobleza había? ¿Se acuerdan? Nobleza de privilegio. Sí, sí, también, pero correcto. Pero además, arribita había otra nobleza, ¿no? La Nobleza pequeña. cusqueña, la nobleza regional, la provincial, ¿no? Correcto. Para ellos era este trabajo. Ellos se beneficiaban. ¿Ya? Profesor, la mitad se hace hasta hoy en día, ¿no? Eh, hasta hoy en día no es correcto, ya no hay la mitad, no es cierto, no se trabaja hasta hoy en día, salvo que tú me digas que a tu papá lo obligan a trabajar para el Estado, ¿no? ¿Tú tienes conocimiento de que eso se haga hoy en día? ¿Mm? No. No, pues no, ya no se hace. Servicio militar también, ¿no? Servicio militar u otros. Hoy día el servicio militar es voluntario, ¿no? Mira lo que dice acá, y aquí terminamos. Mediante la mita, el Estado podía movilizar a millones de personas en todo el imperio, ¿no? Cuyo trabajo y producción le permitió, pues obviamente, al Inca, ¿no? Que el Estado crezca. Y acá te agrego uno más, que dice que acá había la chunca también. La chunca era defensa civil, ¿no? Lo que ahora llamamos defensa civil. En casos de emergencia, huaicos, desbordes, terremotos, ahí todos salían a trabajar, dice, ¿no? Las mujeres se organizaban en brigadas, la mujer, ¿no? La mujer no estaba totalmente descartada de la vida cívica en los ayllus. Entonces, la mujer era aquí. ¿Ya? Las mujeres se organizaban. ¿Sí me entienden? Para desastres naturales, habían brigadas, dice, de mujeres. En algunas etnias norteñas se les asignaba un papel preponderante, dice, incluso hasta para suceder en los curacados cuando faltaban herederos hombres. La mujer era importante.
Hay una pregunta que me hace Belinda por el interno. Belinda, yo te pido que coloques tu pregunta para todos. Con eso terminamos. ¿Puedes colocar tu pregunta, Belinda Sánchez, para todos? Para que todos vean tu pregunta, por favor. Si fueras tan amable, Belinda. Ponlo en el grupo, tu pregunta. Para que todas la puedan ver. Estoy esperando, Belinda, para terminar. Bueno, no la quiere poner Belinda, la pongo yo entonces. ¿Qué dice Belinda? Ya lo puse. ¿Ya lo pusiste? A ver, a ver. En el grupo. ¿Lo sigues poniendo en privado? Sí, me confundí. No te preocupes, ponlo en el grupo. Belinda ha preguntado, ¿ya? Ella ha preguntado por qué a los mitimaes, colócalo, por qué se le castigaba, dice, a los mitimaes. Acabe, ¿por qué habían mitimaes de castigo? ¿Mm? ¿Por qué te castigarían? Piensa. No tenemos algo malo. Obviamente, ¿no? Algo malo habrías hecho. Podían ser, por ejemplo, personas que habían delinquido o habían cometido algún delito menor, ¿no? Alguna falta menor, una desobediencia, ¿no? Los castigados eran caravanas de indígenas que les trasladaban a lugares inhóspitos, ¿no? Porque los que sí eran esclavos eran los yanaconas, ¿no? O yanacunas. Ellos sí eran servidumbre, ¿no? Esclavos perpetuos inclusive, mira. Fueron como esclavos, ¿no? Eran prisioneros de guerra, ¿de acuerdo? Inclusive antes de ser degollados, ¿no? Antes de ser degollados, se les sometió a la servidumbre, ¿no? Entonces les perdonaron la muerte, ¿no? Pero son los yanaconas. En cambio, el mitimae, no, el mitimae de repente habría cometido alguna falta a alguna norma incaica, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, tocaba mita y no iba, ¿no? Ah, no quieres, no cumplió con tu mita, castigado, ¿no? No, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. ¿Ya? No era un esclavo. Sí, ya son las 5, no te preocupes, Ana Paula. Ahí vamos a quedar, ¿de acuerdo? Yo voy a seleccionar las partes que hemos trabajado y se las voy a pasar para que ustedes lo puedan tener ahí en el grupo, ¿ya? ¿Y nos va a pasar una práctica? Sí, la siguiente clase hacemos un poquito más de teoría y hacemos una practiquita sobre la organización administrativa, militar y sobre las formas de trabajo, ¿ya? Y la organización social también, porque ustedes ya lo trabajaron, pues la organización social supuestamente se lo saben, ¿ya? Ahí vamos a quedar, entonces quedamos ahí por hoy, ¿ya? Estamos despidiendo. Cuídense. Hasta que esa clase. ¿Ya? Chao, profesor. No, Profesor, disculpe. yo le voy a pasar las partes que van a venir, ya ustedes lo imprimen nada más, ¿ya? No se preocupen. Ya, si quieren copiar, copian, pues. Si que no quiere imprimir, lo copia, ¿no? No hay problema. Ahí quedamos. Chao. Chao, profesor. Hasta luego, hasta luego. Chao.